Vamos a ver, ahora estamos ya cerrando el capítulo 2 de esta carta que en realidad nos está enseñando mucho. Tito ha sido bastante práctico en el hecho de aplicar la doctrina que Pablo ha estado enseñando. Así que creo yo que es importante que nosotros entendamos que estamos aprendiendo muchísimo en esta carta. Bien, vamos a empezar en honor al tiempo. Es bastante que aprender esta noche. Vamos a orar, vamos a leerla, y vamos a orar después. Tito 2, versículo 11 al 15. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites compartir esta noche. Y desde ya, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo compartiendo con nosotros. Permíteme ser solo un instrumento. Me aparto, Señor, de cualquier intención de envidia o banalidad, Señor, o vanidad que pudiera estar entorpeciendo tu mensaje. Que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La verdad es que después de estar en este párrafo tan increíble, realmente puedo entender que nosotros no merecemos lo que Dios nos da. Y hoy vamos a hablar de algo muy particular, muy especial que el Señor nos ha regalado, y es su gracia como un don. Esta gracia nosotros la conocemos, la hemos escuchado muchas veces. Podemos incluso definirla con palabras simples, pero en este párrafo Tito se dedica a enseñarnos aspectos muy importantes, y es lo que vamos a ver en esta noche. Quizás como para volver a entrarnos en lo que hemos estado estudiando durante los últimos martes, así rapidito, recordamos que a Tito se le ha encomendado una tarea muy especial y muy particular. En el capítulo 1 vimos qué es lo que tenías que hacer, y en el capítulo 2 empezamos recordando que Pablo, después de hablar generalidades de lo que va a hacer, ahora se enfoca en Tito. Y el versículo 1 de este capítulo dice: pero en cuanto a ti. Ahí ya podemos entender que ahora se va a dedicar a dar instrucciones específicas a Tito. Ok, tú vas a hacer esto, esto y esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Recordemos que en el capítulo anterior termina hablando sobre, en el capítulo 1, versículo 16, termina hablando sobre aquellos que son impuros y cómo tratarlos y cómo lidiar con ellos. E incluso termina recordándonos que son inútiles para cualquier obra buena. Y ahora le dice: pero en cuanto a ti, y empieza a explicar que se va a trabajar con cierto grupo de personas, y nuestro hermano René y Carlos también lo explicaban, ¿verdad? Que son diferentes grupos: primero los ancianos, luego las ancianas, luego las jóvenes casadas, luego los jóvenes, y por último los siervos, ¿verdad? Los otros grupos están implícitos los amos, y por eso es que quizás no lo especifica, pero básicamente se está Pablo a recordarle a Tito que estas personas que están aquí sentadas deben ser instruidas de una manera muy particular. Enséñales A, B, C, D, y da ciertos y diferentes cosas que cada uno de estos grupos debe aprender. Pero luego, a partir del versículo 11, Pablo le está diciendo: ok, ya te expliqué tu tarea, ya te expliqué que tenés que escoger gente, ya te expliqué que esta gente debe ser muy particular y específica, porque va a enfrentarse y le pone pues obviamente a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Cuáles son las oposiciones que va a encontrar,
ya te expliqué cómo vas a confrontarlas y contrarrestarlas, ya te expliqué qué es lo que espero yo de ti y ya te expliqué cómo vamos o qué espero también de estos grupos que les estás enseñando. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tenés que hacer esto? ¿Sabes por qué esta tarea que te he encomendado, que yo también la he hecho, dice Pablo a Tito, te la estoy encomendando? ¿Y por qué es tan importante? Y el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Hermanos, todo lo que Pablo le ha escrito a Tito tiene una razón. Todo lo que ha estado diciendo, explicando, que sos verdadero hijo en la común fe, que te he visto que estás listo, que vas a instruir, que vas a enseñar, que vas a proteger, que vas a guiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver porque algo recibimos antes. Antes de que todo esto pasara, yo recibí algo. ¿Y sabes qué recibí? Dice Pablo, la gracia. Esto es lo que yo recibí. Y hermanos, como repito, nosotros podemos definir bastante simple la fe, o más bien en pocas palabras. Y cuando nosotros preguntan, hermano, ¿qué es la gracia? Gracia es recibir algo que no merecemos. Y amén, ¿verdad? Y aunque básicamente es cierto, la gracia de Dios no es tan simple. Y eso muchas veces ha hecho que nosotros, bueno, tal vez aquí no, o tal vez desde que ahora que lo entendemos no, pero muchas veces, y en particular creo que yo sí lo hice, fue a menospreciar la gracia de Dios. Y dedicándome a leer un poquito, encontré esta connotaciones de la gracia de Dios, y una dice, es el amor libremente manifestado hacia los pecadores, a pesar de lo que merecían. Es decir, el amor hacia la humanidad, perdón, que le dio la espalda a su creador. Es un amor no de cualquier persona, mi hermano, es un amor no de cualquier criatura, mi hermano, es un amor de parte de Dios, sin siquiera la creación merecerlo. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa de parte de Dios. ¿Saben por qué? ¿Y por qué no tienen razón alguna? Porque yo no puedo esperar algo bueno del Señor. Salmos 34:1 nos recuerda, porque al impío dice no hay Dios. Y usted no espera nada de alguien que usted no conoce. Y nosotros, antes de venir al Señor, no le conocíamos y no esperábamos nada. Y si acaso malentendíamos la gracia por algunas nociones, esperábamos todo menos lo que la gracia verdaderamente es: su amor, su bondad, su misericordia, su perdón. En cambio esperábamos casa, carro, borrasaldo, que nos perdonara todos los deschongues que hacíamos, ¿verdad? Otros esperaban esposos, esposas, etcétera, etcétera, trabajos, títulos, cualquier cosa esperaban. Esperaban fuerzas para soportar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O aquella famosa anécdota, yo no sé si alguien la escuchó, que cuando llegáramos al cielo, Dios iba a abrir las bodegas de todo lo que tenía para darnos, pero como nunca le pedimos, y ahí estaban, qué piernas, qué ojos, ¿se acuerdan? Ese era el entendimiento de la gracia que nosotros teníamos. Hermanos, algunos así hasta lo predicamos. Tal vez no en un púlpito, en un bus tal vez lleno de gente, a un bolito que estaba en una esquina. Dios tiene algo para ti que no sé qué, y lo hablábamos. Qué increíble entender que la gracia verdaderamente es un don de Dios.
un don tan grande, tan importante y tan especial que tiene un efecto maravilloso sobre nosotros que lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante de esto es eh, que la gracia, como ahora la vamos a estudiar, debe afectar no solo nuestra forma de verla, sino también nuestra forma de actuar conforme a la palabra, conforme a nuestro Señor. La gracia actúa de adentro para afuera. Eso es increíble y lo vamos a ver. La gracia es un favor activo que otorga el más grande de los dones a quien merecen el mayor de los castigos. Que usted me diga que a estas alturas de su vida usted no peca, hermano, no lo creo, porque yo peco. Y la Biblia dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y el mismo Pablo dijo: ve, yo prefiero morirme porque en esta carne miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, ¿cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona este don de Dios que, a pesar de que debe actuar sobre mí y actúa sobre mí, y a pesar de que sigo pecando, me sigue dando esa bendición de parte del Señor? Y vamos a empezar despacito. Número uno, la gracia de Dios, dice, se ha manifestado. Y aquí debemos entender algo muy particular. Durante el Antiguo Testamento, la gracia se manifestó de una manera particular. Por ejemplo, Dios escogió a un hombre para formar un pueblo, adopta a este pueblo y lo escucha y lo libera de la esclavitud. Y luego de liberarlo de la esclavitud, le dice: quiero que tú seas quien muestre mi amor, mi gracia, misericordia, pero te voy a dejar la ley, mis 10 mandamientos. Eso es gracia, mis hermanos, porque el pueblo no había hecho nada para merecer esto y sin embargo él había decidido unilateralmente, Dios había decidido unilateralmente hacer un pacto con este pueblo. Todas estas son muestras de gracias, pero es a partir del Nuevo Testamento que esta gracia es revelada al hombre de una forma totalmente diferente. La gracia de Dios se manifiesta desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es un milagro que sin haber parte de un hombre o una mujer queda embarazada. Y si gustan acompañarme a Lucas 2. De verdad, es una de las épocas que a mí más me encanta y no es porque cumpla años. Sin embargo, sí es una de las temporadas que a mí más me emociona de todo el año. Pero este párrafo es uno de los versículos o uno de los párrafos de la Biblia que más me encantan a mí, de verdad me gusta mucho, de verdad. Y vamos a empezar a leer en el versículo 9. Lucas 2, versículo 9. Y dice así: y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Hermano, esta es una noticia increíble porque era Dios despojándose de su divinidad, haciéndose hombre por una razón muy particular. Es decir, desde aquí hay una manera diferente en la cual la gracia se manifiesta para la humanidad. A mí me encanta celebrar la Navidad por eso, porque es la prueba real de que Dios nos amaba.
Mire, pero es que no es la fecha, no importa, es que no se trata de la fecha, se trata de conmemorar a nuestro Salvador, dice aquí. Cristo el Señor. Ahora, a partir de ahí podemos empezar a ver cómo la gracia del Señor milagrosamente se va presentando. ¿Recuerdan a esta mujer embarazada que al ver a María dice, lo que tengo adentro de mí se ha emocionado? Y empieza a decir, bendita tú eres entre todas las mujeres. Es increíble que esta vida en el vientre haya reconocido a su Señor en el otro vientre y se haya emocionado. Hermanos, nosotros estamos aquí parados escuchando la palabra y a veces no nos importa. Créanme, yo de verdad soy uno de los primeros que digo, a veces sí me descuido. Y en este estudio entendí que hay muchas fallas y eso es lo que vamos a empezar a ver. La gracia de Dios también se manifestó en la vida de nuestro Señor Jesús, no solamente en su nacimiento. Los evangelios nos muestran que Jesús fue amoroso, compasivo, pero también fue justo y severo. Él sabía lo que venía, sabía cuál era su destino, sabía quién era la obra. En su juventud, cuando se pierde en el templo, dice, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Y muchos de nosotros como peleamos por venir a la iglesia. Ya voy a ver si voy. No sé, ya voy a ver si llego. Dios nos estaba mostrando que Él estaba bien comprometido. Cristo mostró la gracia de Dios para los hombres, sanando enfermos, predicando el evangelio, resucitando muertos, sufriendo por el hombre y al poner su vida como propiciación por nuestros pecados. Si gusta, acompáñame a Lucas 19, en este mismo libro en el que estábamos. Lucas 19:41. Le gustaba escribir a Lucas bastante. Lucas 19:41 dice así, si ya está conmigo, amén. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acusarán por todas partes. Hermano, aquí estaba Jesús mostrando su dolor por un pueblo que la había rechazado, pero también anunciando un juicio. Un juicio que él sabía que iba a ocurrir, pero que también sabía que tenía que ocurrir porque él iba a morir. Él estaba asumiendo su destino en amor, en obediencia para con el Padre. Y aquí es a donde también podemos ver que la gracia de Dios se manifestó en la vida de Jesús aún en su muerte. La gracia de Dios se sigue manifestando después de la muerte de Cristo y vemos cómo la iglesia se expande. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La muestra de la gracia no terminó cuando Cristo murió. Por el contrario, Cristo resucitó y el Espíritu Santo se queda con la iglesia y reciben poder, pero para predicar el evangelio, mis hermanos, no para otras cosas. Es tan increíble la gracia mostrada que el Nuevo Testamento nos muestra que aún los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo escogido por Dios,
son llamados también para gozar de este gran don. Y a esto es que Pablo se refiere. La gracia de Dios se ha manifestado. Recuerden que él es uno de los principales predicadores a los gentiles. Ha llegado hasta Roma a predicar. Y él está anunciando a quien quiere escuchar y se da cuenta de que el evangelio no es solo para los judíos, sino para aquellos que Dios ha escogido y llamado. Y empieza a predicar y anunciar y le dice a Tito, ¿sabes por qué estamos haciendo todo esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hermanos, él no lo estaba solo diciendo, él lo había visto y por eso se lo dice, se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios, mi hermano, se sigue manifestando hasta el día de hoy. Y usted y yo somos ejemplos claros y perfectos de la gracia de Dios. Porque nosotros, sin merecerlos, somos incluidos en este maravilloso misterio del cuerpo de Cristo. Sin haber hecho nada, usted y yo fuimos confrontados con el evangelio, mi hermano. Alguien vino y nos dijo, y a nosotros a veces hasta nos retorcimos. Eso no es cierto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vas a creer? Algunos nos tardamos más, otros nos tardamos menos. Y hasta estos días damos gracias a Dios por aquellos que no se rindieron con nosotros. Le siguieron diciendo, venite a la iglesia, venite a la iglesia. ¿Qué vas ahí? Ahí no tienen amor ustedes. Solo son disciplina. La gracia del Señor se muestra, se ha manifestado aún en nosotros, mis hermanos. Ahora bien, que esta gracia no solo se manifiesta porque sí. Sigue el párrafo diciendo, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia del Señor no se manifestó solo porque, sorpresa, aquí estoy. Sí es cierto que en un tiempo de oscuridad, en un tiempo en que la humanidad probablemente se había olvidado de Dios, el nacimiento de Jesús fue como el amanecer de un nuevo día y la luz bañó a toda la humanidad con esta esperanza. Pero no basta solo con esto. La salvación la gracia, tiene un solo propósito y es salvación para todos los hombres. Ahora aquí yo sí quiero detenerme en algo particular antes de continuar. Dice para todos los hombres. Pero acabamos de hablar que Pablo le está diciendo, vaya, mira, vas a tratar con cierto grupo de personas, A, B, C, D y F. Todos estos ya los estás instruyendo porque están sentados delante de ti aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, para todos estos hombres, incluyendo mujeres, pues, es que ha traído salvación la gracia. Aquí no está hablando de humanidad, aquí está haciendo la diferencia en que esta gracia salva a los que ha llamado el Señor, sean hombres, mujeres, niños, adultos, ricos, pobres, esclavos, amos. A todos los miembros de la iglesia, a todos los que son de Él, a ellos esta gracia ha traído salvación. A todos aquellos que están en tu comunidad local, aquellos ancianos que están en tu iglesia, aquellos ancianas, aquellas jóvenes casadas, aquellos jóvenes y aquellos siervos. A todos los ha llamado. Para ellos ha traído salvación. Porque en nosotros no hay nada y no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Hermano, antes de aquí ni usted ni yo sabíamos que estábamos condenados. Estamos en el 2022 y estoy más que seguro que hace 6 años yo pensaba que era salvo. Y no es hasta que fui confrontado con el verdadero evangelio que me di cuenta que no.
que estaba mal. Yo no sabía que estaba en pecado, no sabía que no conocía a Dios, no sabía que adoraba mal a Dios. Y la gracia del Señor me alcanzó. Y a ustedes también nos ha alcanzado. Nuestra condición pecaminosa, natural, nos impide ver esta condición de pecado. Aún actualmente, muchas veces nosotros cometemos errores y seguimos pensando que porque ya estamos en la iglesia, ya somos salvos. Hermanos, debemos revisar, y ya les voy a explicar por qué. Debemos revisar porque esta gracia trajo salvación para todos nosotros, los que somos llamados. ¿Recuerdan que así lo dice más adelante Pablo? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La otra parte es la que nos gusta repetir, ¿verdad? Pero esta es la que importa. Esta gracia, mi hermano, ya Pablo la había mencionado en Tito 1:13. ¿Se acuerdan que dice en el versículo 13, cuando está hablando del profeta que dijo que son unos glotones, mentirosos y todo lo demás? En el 13 dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. ¿Recuerdan que así lo dijo? Y se acuerdan que hablamos de que ser sanos en la fe es apartarnos del pecado para Dios, que son al ser confrontados. Cuando nosotros confrontamos a las personas, mostramos el evangelio no para atacarlos, sino porque si Dios los amó y nos amó siendo pecadores, nosotros debemos mostrar el mismo amor. Y por eso predicamos el evangelio. Por eso buscamos personas que no se congregan en la iglesia. Por eso le decimos a una: vení, congregate. Por eso se lo dijeron a usted. Por eso me lo dijeron a mí. Porque habían personas que estaban cargadas con esta misma pasión de Pablo, que querían que las personas fueran sanas en la fe. Y nos reprendieron severamente. Y nos siguen reprendiendo severamente. ¿Cuántas de las prédicas que se han hecho aquí no son unas bofetadas a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia? ¿Y cuántos años pasamos nosotros en un evangelio a donde nos subaban la cabeza? No te preocupes, papito, ya va a pasar. Con solo que te congregues un par de viernes de milagros y todo está arreglado. ¿Acaso algunos de sus amigos no se van porque no, es que ahí bien feo predican, bien yuca? A cada rato lo mandan a uno al infierno. Y no así nos han enseñado, pues. Dice: repréndelos severamente, pero no porque sí, no para demostrarles su error, sino para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque la gracia se ha manifestado para traer salvación. Ese es el efecto, mi hermano. Más bien, para eso ha sido mostrada la gracia. ¿Qué es el efecto más bien que debe tener la gracia en nosotros? Es lo que Pablo sigue hablando. Dice en el versículo 12: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia es un don de Dios que nos debe guiar y enseñar también. La gracia debe actuar en nosotros para que la obra de Dios en nosotros sea completa. Y es necesario que nosotros reconozcamos que hay muchos defectos en muchas áreas de nosotros. Como se los dije al principio, la gracia es un favor activo, no es pasivo en nuestras vidas, está actuando siempre. ¿Se imaginan que hoy la gracia no fuera activa en nosotros? Condenados al infierno.
Sin embargo, Dios sigue mostrando su gracia y misericordia en que hoy ustedes y yo abrimos los ojos, en que hoy ustedes y yo abrazamos a nuestros seres queridos, en que hoy ustedes y yo pudimos comer algo, en que aún nuestros hermanos que están enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, David, Rodrigo, aún ellos recibieron el don de la vida hoy. Ahora bien, nos muestra primeramente esta gracia, nos enseña que debemos renunciar voluntariamente a dos cosas. Número uno, debemos renunciar a la impiedad. Es decir, y entendamos esto, la impiedad es todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. La impiedad es todo aquello que nos llama del mundo, que nos encanta tener. Por ejemplo, hay una lucha particular con el sarcasmo, por ejemplo. Solo risa le da. Hermano, vayan a preguntarle cómo decía el hermano, el pastor Jaime cuando me conoció. Es que sí sos un... Porque no había persona que se me pusiera enfrente que yo no me acabara. Se sirven en bandeja, viejo, se sirven en bandeja. Y yo le doy gracias a él porque es una de las principales personas que ataca. Él, si no me tira las pedradas, me reprende, me regaña y todo lo demás. Pero nosotros lo vivimos alrededor y es algo que aprendemos a adoptar. Entonces nosotros voluntariamente tenemos que renunciar a todo eso, renunciar a toda la idolatría alrededor nuestro que los hombres dan a muchas cosas en nuestra vida. Si quieren, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Porque está hablando de la salvación y está hablando de apartar. En todo el capítulo 1 de Romanos nos explica que Dios nos dejó. Bueno, ya que no quieren hacerme caso como humanidad, los entrego a su propia vanidad, a los deleites del mundo, al pecado. En el versículo 32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, perdón. Hermano, aquí está hablando de la impiedad. Eso es a lo que Dios, hermanos, ustedes conocen perfectamente la historia de Pablo, por ejemplo, que fue uno de los principales perseguidores de la iglesia. Y él ocupa este mismo ejemplo de su vida para recordar que nosotros debemos renunciar a muchas cosas alrededor nuestro para la gloria del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando vimos los 10 mandamientos y empezamos a hablar, por ejemplo, de la idolatría? Y que el principal ídolo en nuestras vidas somos nosotros mismos. Y cómo cuesta derribarnos a nosotros. ¿Ok?
Pero aquí Dios nos está diciendo, debemos renunciar a la impiedad, a todo lo malo que hay en el mundo. No seas parte de él. Si alguien dice una broma, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hacen bromas hasta de Dios. No ocupan palabras vulgares, por ejemplo, pero se burlan de mi Dios. No seamos partícipes, eso es lo que está diciendo, no sean partícipes de todo eso. No sean partícipes de esta maldad del mundo. Apártense de la impiedad. Y esto, mis hermanos, y eso es lo importante, esto debe ser voluntario, porque ya conocemos la gracia, ya somos redimidos, ya somos salvos y somos apartados, y ahora estamos creciendo y aprendiendo de la palabra. Romanos dice, renovaos en el entendimiento. No dice por obra y gracia, chiquitipum, a la bimbo, pum, ya, venciste todo. Es un proceso continuo porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. La gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a nuestros deseos mundanos. Y aquí particularmente está hablando, ok, está bien que renuncies a todo lo de afuera, está bien que renuncies a todo lo que el mundo te ofrece para pecar, pero ¿y qué pasa con lo que hay dentro? Los deseos mundanos nacen aquí, no afuera. Afuera está todo. Como por ejemplo cuando dice el amor al dinero es el principio de todos los males. El dinero no es malo. Que codiciemos demasiado es lo malo. Y aunque aquí particularmente está hablando sobre los deseos mundanos y literalmente, y si pues vamos a la raíz, está hablando de aquellas circunstancias y situaciones sexuales. Quisiera llevarlo un poquito más allá porque esto nace en el corazón. Y si está hablando de la impiedad como el exterior que el del mundo da, también está hablando del interior en nosotros. Es decir, no debemos ser gobernados por nuestras necesidades, e impulsos. Y nos cuesta. Aquellos que padecemos de carácter, cómo nos cuesta, cómo no reaccionar. Quisiéramos que siempre hubiera alguien a nuestra par diciéndonos, cálmate, tranquilo, para que la otra persona actuara en nosotros. Pero hermano, aquí nos está diciendo que la gracia nos enseña a que nosotros voluntariamente también tenemos que aprender a ser controlados en nuestro interior. Es decir, en definitiva, la gracia nos enseña que debemos mostrar un repudio a lo impuro, es decir, una decisión de acabar con lo que es desagradable a Dios en nuestras vidas. En resumidas cuentas, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia actúa negativa y positivamente. Negativamente diciéndonos que esto debe ser apartado. Nos quita. Positivamente porque nos enseña, nos instruye. ¿A qué? A vivir sobriamente. Hermano, pero aquí nos acaba de decir que debemos renunciar a nuestros deseos mundanos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Viviendo sobriamente. Aquí está la respuesta, aquí mismo. Nosotros debemos aprender a hacer un buen uso de nuestra libertad en el Señor, aprendiendo a controlar aquellos deseos e impulsos que aunque no son tan pecaminosos, pueden parecer o hacer caer a otra persona. Y Pablo también lo dice en otra porción de la Escritura, si porque yo como algo, otra persona cae, si porque yo dije algo, otra persona cae, si porque yo vi algo o si porque yo hice
algo, otra persona duda, no de mí, sino del Evangelio. Porque aquí no estamos hablando de su testimonio como tal, mi hermano. Aquí no se trata de que si usted es buena o mala persona. Aquí se trata de que nosotros somos embajadores del reino. Una vez más, y esto es porque está muy claro y cae bastante bien a esto. ¿Recuerdan cuál fue el pecado de David? ¿Y recuerdan verdaderamente por qué se molestó Dios contra él? Porque las naciones se burlan de mí, le dijo. Eso fue lo que de verdad le dolió al Señor. Todos se burlan de mí porque vos te llenaste la boca de que eras cristiano y no tuviste control de tu libertad, aquella que te di del pecado, para que fueras mi esclavo. Y obviamente debemos también dominar todos aquellos que sí son pecaminosos. Aquí mismo lo dice, ok, tienes que dejar de vivir en la impiedad, tienes que dejar de vivir bajo tus deseos mundanos, y para esto debes aprender a vivir sobriamente. Ay, hermano, qué aburrido es vivir así. Probablemente, y sin embargo el Señor nos llama a eso. No, yo no voy a ir. Es que aquellos mucho toman. Pues sí, pero vos no tomas. No, yo sé que no tomo, pero hacen mucho desmadre y a mí no me gusta el relajo que hacen. Ah, vos ya te volviste aburrido. Sí, ahora quiero vivir sobriamente, no por mí, sino para el Señor. Porque la gracia de Dios se manifestó en mi vida, me salvó, me mostró lo indigno que soy, y a pesar de eso, Él me regaló la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mínimo que puedo hacer es honrarle en mi vida. Sobria, dice. Justamente, dice también. La gracia nos debe enseñar a vivir justamente. Ahora, la justicia es para nosotros, yo tengo que vivir justamente. La justicia que aquí habla es básicamente practicar lo justo, lo correcto. Hermano, ¿y quién se beneficia de que usted practique y haga las cosas justas y las cosas correctas? Sino los que lo rodean. Si usted hace su parte en su casa, si hace su parte en su trabajo, si usted es honrado en su trabajo, por ejemplo, ¿acaso no se benefician los que están alrededor? ¿Acaso no damos testimonio del evangelio cuando nosotros nos comportamos justamente? Ahora se dan cuenta cómo primeramente Dios dice, ok, empieza a trabajar para ti mismo adentro, para que luego te sea mucho más fácil vivir justamente, es decir, vivir en paz con los demás, en cordialidad, en honradamente y en integridad. Porque así das testimonio de que la gracia te está instruyendo. ¿Y cómo nos cuesta, mi hermano? Y aquí no le está diciendo, porque no te has apartado de la impiedad, porque no te has apartado tampoco de tus deseos mundanos. Es porque tú no te has apartado, no porque no se pueda. Te apartas de esto y entonces aprendes a vivir sobria y justamente. Ok, ¿y qué más? ¿Y cómo consigo yo la fuerza para negar esto? Ok, y dice también piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. En el contexto bíblico, vivir piadosamente generalmente es entendido como buscar todo aquello que me lleve al Señor. Hermanos, usted quiere fuerzas para renunciar a la impiedad, para renunciar a los deseos mundanos, para vivir piadosamente, sobriamente, para vivir justamente con los demás. Lo único que le va a hacer efecto en su vida es la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo tengamos una disposición real de que vamos a utilizar nuestra libertad
para buscar al Señor. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo por medio de la iglesia, se ha manifestado en nosotros porque ha mostrado y nos ha dado salvación y nos está enseñando que debemos renunciar a las cosas del mundo y a nosotros mismos para aprender a vivir delante de Dios, sobria, justa y piadosamente. Por último, una parte muy particular. En el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermano, usted y yo no vivimos nuestra vida cristiana solo porque sí. Aparte de la promesa eterna, de la vida eterna, hay una siguiente esperanza que nosotros tenemos, y es que un día le vamos a ver a Él. Él prometió que iba a regresar. ¿Se acuerda que dijeron los ángeles? Así como le veis ir, así le vas a ver venir. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, en la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Increíble que desde el capítulo 2 de Lucas, en su nacimiento, ya le llamaban así. Porque Él es, Él fue, Él es y Él va a ser por los siglos de los siglos. Esa es una esperanza bienaventurada. ¿Saben por qué es bienaventurada? Porque causa y debe causar gozo en nosotros. Una emoción, una felicidad de saber que un día lo vamos a ver. Un día, Señor, vamos a estar ahí, te vamos a ver en tu gloria. Ah, sí, un día va a venir. ¿Cuándo? Ah, a saber. Así dicen, pero llevamos 2000 años esperando. Ah, a saber. Hermano, Pablo decía una esperanza bienaventurada. ¿Sabes por qué? Porque esto a mí me emociona, Tito. Saber que un día va a regresar mi Señor. Sabes que yo no lo conocí, aquellos lo conocieron, pero Él me instruyó. Un día va a regresar y lo voy a ver en gloria. Una esperanza bienaventurada de verlo en su magnífica gloria. A nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Inmediatamente después, en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hermano, nosotros sabemos que la gracia del Señor es gratuita. Nosotros no hemos hecho nada para recibirlo. Él nos lo dio como un don. Nosotros no lo entendíamos. Un día alguien nos explicó que éramos pecadores. Nosotros lo entendimos. Sabíamos que necesitábamos un Salvador. Este es su Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y aquí estamos. Y sin embargo, sí tiene un costo. Y muy grande. Porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Acompáñenme a Filipenses 2:16. Le digo, pero en 2:6 al 11. Perdóneme. Filipenses 2:6 dice así, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, Jesucristo no dudó en despojarse de su divinidad por amor a nosotros, por amor a Dios y por obediencia al Padre. Es su forma de mostrarnos su amor, es su forma en que la gracia tenía que llegar a nosotros. No había otra manera, no había otra manera de encontrar aquel que debía ser el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, sin mancha. Y Pablo aquí le está recordando a Tito que aunque la gracia del Señor se ha manifestado, sí ha tenido un costo. Ese costo, esta obediencia, tiene un efecto doble en nosotros. Primero, nos limpia del pecado, nos aparta, nos arranca. Y segundo, nos justifica. La muerte de nuestro Señor Jesucristo suplió el precio del pecado. Dios mismo, y eso es lo increíble de la gracia, que Dios mismo se proveyó así del cordero que debía ser sacrificado, quien debería derramar su sangre, quien debía cargar con todo el pecado del mundo, para que usted y yo hoy podamos estar aquí sentados tratando de aprender cómo ser más como Cristo, por amor a Dios. No porque es lo bueno, no porque es lo correcto, no porque así se me enseñó, sino porque la intención de la gracia en nosotros es enseñarnos a vivir para Dios. Y es lo que dice inmediatamente después, en el versículo, siempre en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Punto. No, no dice punto. Vaya, hermanos, nos salvaron, sigamos, démosle, hagamos nuestra vida como querramos. Para posesión suya, dice. Usted y yo no nos pertenecemos a nosotros. Y seguimos pensando dentro de la iglesia que las cosas deben hacerse como nosotros creemos. Y nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Un esclavo, y eso lo hemos aprendido muchas veces en prédicas anteriores, un esclavo no tiene derecho a pensar cuando el amo le dice, hace esto. Quiero que hagas esto otro. Anda aquí, hace aquí, allá, esto y esto. No tiene derecho a pensar. Increíble que Pablo hace ese Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y a nosotros se acuerdan que se nos enseñó incluso hasta decretar que el Señor abría las ventanas y las puertas y todo lo demás. Hermano, yo no sé, pero a mí me da hasta vergüenza de cómo lo hacía. La razón de darnos esta gracia es porque debe demostrar su gloria. Dios en su infinito amor entrega a su Hijo, nuestro Señor Jesús, como precio por nuestros pecados. Pero en su propósito estaba demostrar que Él es Dios, que todo está bajo su mano y su poder y demostrar su soberanía. Lo acabamos de leer, que Él dio su vida y asimismo Dios lo exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre. Y sobre este nombre toda rodilla se va a doblar. Y hasta hay el corito que ahorita más de algunos lo va a estar recordando. Aquí no dice que porque nos beneficia, que porque nos va a heredar un terreno, que porque vamos a tener la vida eterna y hagamos lo que nos querramos hacer. Dice, para purificar para sí
un pueblo para posesión suya. Es decir, para santificar a los escogidos. Para sí mismo, mi hermano. Usted no se pertenece a usted. Acabamos de aprender que Él nos dice que debemos dejar de vivir en impiedad, dejar de vivir en deseos mundanos, es decir, morir a nosotros mismos. Es que yo creo, es que yo opino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hace poquito estaba hablando con un hermano y le decía, mira, si tú vas a reprender o decir algo en contra, llévalo respaldado con la Biblia, porque si no puede ser tu propia opinión. Y es casi siempre comprobado que nuestra opinión muchas veces es pecaminosa. Si la filtramos a través de la Biblia, nuestra opinión puede ser purificada. Aquí lo dice. Y purificar para sí un pueblo, para que nos aparte de toda iniquidad, dice. Y hay una particularidad de este pueblo. Dice, celoso de buenas obras, ávido, ansioso, con ganas de, hay que hacer estas obras buenas. No, no es como que vamos, como ya lo hemos visto y dicho en muchas otras prédicas, que vamos a ir a alimentar al mundo y llevar, hermano, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Se acuerdan qué hace la palabra? ¿Para qué estudia la palabra? Para instruir, para redarguir, para enseñar, para preparar a los hijos del Señor para toda buena obra, dice. La buena obra es aquella que cuando la estamos haciendo, la intención es glorificar al Señor. Puede llamar al hermano porque tengo rato de no verlo. Y Dios ha puesto en mi corazón, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mira, aquí un poquito desanimado, pero estoy tratando, intentando. No se preocupe, ¿quiere que yo pase por usted mañana? Yo voy a mañana domingo, yo paso por usted, o mañana jueves, viernes, sábado, vamos a tomarnos un café. ¿Qué es lo que le pasa? Y nadie se dio cuenta. Pero la intención en el corazón es que esta persona que es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de su comunidad local, pueda entender y sentir el amor de Dios a través de usted. Esa es una buena obra. Una buena obra puede ser, hermano, voy a ir a temprano, porque la verdad es que un día de estos vi que estaba sucio una parte de la iglesia, la quiero ir a limpiar. No tiene que decirle a nadie. Viene, limpia, y aquí en lo que está aquí limpiando, orando, cantando, alabando, tratando de glorificar al Señor. No necesita volverse un predicador a las naciones. No necesita ir a darle alimento, como lo dije, a todos los hambrientos del mundo. Necesita ser ejemplo para su familia. Que su papá, que su mamá, que su hermano, que su hermana digan, ¿cómo has cambiado desde que empezaste a ir a la iglesia? Yo quiero ir porque te miro más en paz, te miro más feliz. Ya lavas los platos en la casa, ya sacas la basura, ya das $5 más a la casa. Son buenas obras, mi hermano, porque no nacen de querer hacer lo bueno, nacen de querer glorificar a nuestro Señor. No nacen de querer hacer lo correcto porque es correcto, nacen de hacer lo correcto porque así damos testimonio de que la gracia ha actuado en nosotros. Celoso de buenas obras, ávido, deseoso, con una intensidad por querer hacerlas porque así agradamos al Señor. Eso es lo que dice, celoso de buenas obras. Esta es la gracia, dice Pablo.
La gracia que se ha manifestado desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tiene un costo muy grande, no para nosotros, sino para Dios mismo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nos recuerda que ha sido para salvación esta manifestación de la gracia. Y no solo para que seamos felices viviendo así nomás, sino porque debe haber un cambio interior, renunciando al mundo, a la impiedad, a los deseos mundanos, porque debemos aprender a vivir en sobriedad, en justicia y piadosamente. Tito, por esta razón es que tenés que escoger personas íntegras, irreprochables. Por esta razón es que tenés que reprender severamente para que sean sanos en la fe. Para que con eso que les predicaste, entonces logres armar estos grupos de ancianos, de ancianas, de jóvenes, de siervos, de lo que caiga, porque para todos estos vino la salvación. Esto es la gracia, Tito, por esto lo hacemos. Es lo que está diciendo Pablo. Porque la gracia del Señor se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado. Y por último, porque ya llegué, pero ya le había advertido yo a los hermanos. Pablo es tan increíble que le dice, ¿sabes qué, Tito? Todo lo que te he dicho hasta ahora, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Mi amado hermano, después de explicarle a Tito lo que debe hacer, le enseña qué es la gracia y le dice, de aquí no tenés que apartarte. Esto es lo que tenés que hablar, eso es lo que tenés que enseñar, que la gracia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra nuestra condición de pecado, nos recuerda que somos incapaces de hacer algo, nos enseña que Dios se hizo hombre por amor a nosotros, para gloria de Dios Padre, y que en su muerte nosotros encontramos perdón de pecados, justicia, redención, santificación. La gracia se ha manifestado. Esto tenés que enseñar. Y esto lo enseñás con autoridad. Pero Tito, esta autoridad no es así nomás, es una autoridad porque este don es un don divino. Por eso es que al principio dice, la gracia de Dios se ha manifestado. La autoridad reside en que la palabra de Dios es quien está instruyendo. La palabra, la gracia, la autoridad de la gracia, de saber exhortar, de saber instruir, de reprender, reside en la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo increíble de que aquí nos recuerde que es con toda autoridad? Que Dios, siendo Dios, teniendo la capacidad, la autoridad, el poder, el derecho, la soberanía de tratarnos a nosotros con severidad y con autoridad y mandarnos a todos al infierno porque lo merecemos, nos mostró amor. Enseñar la gracia, sí, con severidad, con autoridad, exhortarla, pero por amor a Dios, por amor a aquellos que no conocen a Dios. Hermano, el día domingo a nosotros se nos dio una hojita, a los que somos miembros. Los prospectos la enseñaron, la leyeron. Más bien, se las enseñaron y se la leyeron, creo yo. Si no, ahí está en el grupo de la iglesia. Y me acuerdo que salía el hermano Fer diciendo, uy, este volado está yuca, yo creo que no la voy a firmar, pero ya la había firmado. Ya la había ahí, ya estaba ahí. Y yo dije, tiene razón, eso no es fácil. Es bien difícil estar pendiente del otro hermano si no puedo estar pendiente ni de mí mismo.
¿cómo voy a tener tiempo yo de exhortar a este si yo no tengo tiempo ni para exhortarme a mí mismo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ni usted lee la palabra del Señor, ni usted le dedica tiempo a Dios. A Dios, a Dios. Porque la palabra del Señor es una cosa. Esta debe actuar en nosotros y debe enseñarnos a mostrar amor a los demás. Esa es la autoridad que Dios nos da. Por eso es que la autoridad, por ejemplo, con que los pastores deben guiar a la iglesia, radica en la palabra del Señor, y es algo que aquí hemos tratado de predicar y de instruir y de enseñar. Y creo que es algo de lo que ustedes han visto en esta iglesia. Aquí nadie dice, bueno, vamos a leer Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y hermanos, y entonces. Y nos pasamos 1 hora y media hablando de cómo doblar el brazo al Señor. Aquí nos recordamos continuamente que usted y yo no merecemos estos privilegios, esta bendición. Usted y yo merecemos el infierno. Usted y yo somos unos malagradecidos delante del Señor, que ni siquiera le dedicamos el tiempo que Él merece, que no vivimos para Él, ni siquiera porque nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Y hoy Él nos recuerda que su gracia se ha manifestado para que vivamos conforme a Él lo ha enseñado. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Y hermano, no tenga miedo, no se avergüence del Evangelio. Dice que nadie te menosprecie. La gracia de Dios es un don inmerecido que la humanidad ha menospreciado y ha tergiversado para su propio beneficio. Salvo siempre salvo, yo puedo pecar lo que yo quiera, no importa porque ya estoy perdonado. La gracia del Señor es aquella que nos va a dar todo lo que ustedes merecen y necesitan. Pase adelante, hermano. Vamos a orar por su brazo para que vuelva a crecer. Es nuestra responsabilidad, hermanos, suya y mía, instruir a los demás y a las nuevas generaciones a honrar, glorificar, alabar, obedecer y someterse a Dios conforme a su voluntad revelada en la palabra. Para eso tenemos que aprender a hacerlo nosotros primero. Esto es predicar el evangelio en amor, para que otros se unan a nosotros, no para que otros salgan corriendo porque les enseñamos su error, sino para que estén con nosotros y un día den testimonio de que estaban perdidos y abandonados y que el Señor los llamó a su iglesia. Para aquellos que son llamados y todavía no lo saben, sean convertidos. Pero los otros, los que no son llamados, también sean confrontados y no tengan excusa cuando venga el juicio, porque ahí también Dios va a ser glorificado. No menospreciemos nosotros mismos la gracia manifestada del Señor, que es la que ha hecho que nosotros cambiemos. Intentemos ser mejores, que nosotros creamos que hay un Dios. Antes no lo creíamos, antes ni lo conocíamos. Él se ha revelado por medio de su Hijo. Nos ha salvado, nos ha derramado su sangre y nos ha dado perdón de pecados. Hoy nos recuerda que su gracia nos da la autoridad para llevar este mismo mensaje de amor a otras personas, para que juntos sigamos creciendo y haciendo iglesia. Yo le invito, mi hermano, a que día a día, sí, goce de esta gracia, pero sabiendo que ha tenido un gran costo, sabiendo que no la merecemos, pero sabiendo también que debemos compartirla. Vamos a orar.
Bendito Dios y Señor, Padre, gracias te damos por el privilegio que hoy nos has dado de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites hoy entender que tu gracia nos ha dado este gran amor, este gran perdón, esta gran justificación inmerecida. Gracias, Señor, porque nos recordaste esta noche que no somos dignos de estar aquí sentados, de estar aquí parados, Señor. Que te fallamos de muchas y diferentes maneras, pero tú nos recuerdas que debemos tener la fortaleza para renunciar al mundo, renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Nos has recordado, Señor, que tu gracia es mayor que lo que nosotros tenemos en nuestro interior, es mayor que lo que está en el mundo. Hoy podemos recordar aquellas palabras que dicen que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque tu gracia es grande. Nos trajo la salvación y nos mostró todo lo que puede hacer en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor. Acompáñame a cantar. Que amor no recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Tu gracia es mayor que el pecado, tu gracia es mayor que cualquier otra cosa, Señor, y la has manifestado delante de nosotros sin merecerlo. Gracias, Dios, por este gran don que tú nos diste, que muchas veces lo hemos malinterpretado y hoy nos recordaste a tomarlo en cuenta en nuestras vidas día a día. Nos ponemos en tus manos recordando que tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.